¿Qué pasó con Jesús en los 3 días que estuvo muerto? La mayoría conoce la historia de la crucifixión y la resurrección, pero pocos se preguntan qué ocurrió en ese intervalo. ¿Acaso su alma descendió a los infiernos? ¿Tuvo un enfrentamiento con Satanás? Lo que te revelaré hoy no solo desafía las interpretaciones tradicionales, sino que también esconde un secreto impactante que cambia nuestra visión de la redención. Y lo más increíble es que este enigma ha estado oculto en las Escrituras todo este tiempo, esperando ser descubierto. Quédate hasta el final, porque cuando lleguemos a la clave de este misterio, entenderás por qué este conocimiento es fundamental para comprender la victoria de Cristo sobre la muerte. Cuando Jesús exhaló su último aliento en la cruz, algo cambió en la realidad espiritual. Su muerte no fue una simple transición al cielo. Su espíritu emprendió un viaje a un lugar del que muchos prefieren no hablar. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, encontramos una afirmación intrigante. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje sugiere que Jesús, después de morir, descendió a un lugar donde estaban espíritus en prisión. ¿A qué se refiere con esto? Algunas interpretaciones apuntan al Seol, un término hebreo que describe el lugar de los muertos. Otras traducciones hablan del Hades, el equivalente griego. Pero hay más. En las enseñanzas judías se hablaba de una división dentro del Seol, un lado de descanso y otro de tormento. Si esto es cierto, significa que Jesús no permaneció inactivo tras su muerte, sino que tenía un propósito. Pero, ¿por qué descendería al lugar de los muertos? Para entender esto, debemos recordar la parábola de Lázaro y el rico, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Allí se menciona un sitio llamado Seno de Abraham, un refugio para los justos, separado por un gran abismo del lugar de tormento. Jesús, como el Mesías, tenía una misión en estos reinos espirituales. Su presencia en ese lugar no fue casualidad. Algunos teólogos creen que fue a proclamar su victoria sobre la muerte y a liberar a aquellos que habían esperado la redención. En otras palabras, el Hijo de Dios no solo venció en la cruz, sino que llevó su mensaje a lo más profundo del reino de la muerte. Pero hay un detalle más aterrador en esta historia. ¿Enfrentó a Satanás en este descenso? El descenso de Jesús a los infiernos ha sido motivo de debate durante siglos. Algunas doctrinas cristianas sostienen que su propósito fue simplemente proclamar la victoria sobre la muerte, mientras que otras sugieren que ocurrió un enfrentamiento real con las fuerzas del mal. Para comprender esto mejor, debemos analizar las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta afirmación sugiere que Jesús no solo murió físicamente, sino que su espíritu experimentó un viaje a lo más profundo de la existencia. Pero, ¿qué significaba realmente el corazón de la tierra? Para los judíos de aquella época, la expresión hacía referencia al Seol, el lugar donde iban las almas después de la muerte. Sin embargo, el Seol no era un sitio de castigo para todos, sino que estaba dividido en diferentes secciones. El lado de los justos era conocido como el seno de Abraham, un lugar de descanso y esperanza. En contraste, el otro lado era un sitio de tormento para los impíos. Jesús había mencionado esta división en su parábola del rico y Lázaro, donde se describe claramente cómo ambas regiones estaban separadas por un abismo infranqueable. Entonces, si Jesús descendió al corazón de la tierra, ¿a qué parte fue? Aquí es donde entra en juego una de las interpretaciones más fascinantes de la teología cristiana. En Efesios, capítulo 4, versículos 8 al 10, Pablo menciona que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió llevándose consigo a los cautivos. Esta declaración ha sido interpretada como una referencia a que Jesús no solo visitó el seno de Abraham, sino que también liberó a los justos que estaban allí, llevándolos finalmente al cielo. Si esto es cierto, significa que su descenso a los infiernos tuvo un propósito redentor, cumpliendo la promesa de salvación para aquellos que habían muerto antes de su sacrificio en la cruz. Pero entonces surge una pregunta inquietante. Si Jesús descendió a los lugares de los muertos, ¿acaso tuvo un enfrentamiento con Satanás? La idea de una batalla literal entre Cristo y el diablo ha sido popularizada en diversas interpretaciones, pero ¿qué dice realmente la Biblia? En Colosenses,
capítulo 2, versículo 15, se menciona que Jesús despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Esta declaración nos muestra que su victoria no ocurrió después de la crucifixión, sino en el mismo acto de morir por los pecados de la humanidad. Sin embargo, muchos creen que, al descender, Jesús confrontó espiritualmente a Satanás y las fuerzas del mal, no en una lucha física, sino en una proclamación definitiva de su triunfo. Un punto clave en esta interpretación es Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, donde Jesús dice: «Yo soy el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta frase es poderosa porque indica que Cristo arrebató las llaves de la muerte y el infierno, lo que simboliza su dominio absoluto sobre el destino de las almas. En otras palabras, aunque Satanás tenía un poder temporal sobre la muerte debido al pecado de la humanidad, Jesús lo despojó de esa autoridad con su sacrificio y resurrección. Si bien la Biblia no describe un combate físico entre Jesús y Satanás en los infiernos, la imagen de Cristo descendiendo a los lugares oscuros para proclamar su victoria y rescatar a los justos es sumamente impactante. No fue un descenso de derrota, sino un acto de poder y redención. Aquellos que habían muerto en la fe, desde Adán hasta los profetas, finalmente vieron cumplida la promesa de salvación. Y cuando el tercer día llegó, Jesús resucitó, demostrando que la muerte ya no tenía la última palabra. El descenso de Jesús a los infiernos nos revela una faceta de su misión que muchas veces es ignorada. No solo murió en la cruz como sacrificio por la humanidad, sino que también llevó su mensaje de redención a los confines del mundo espiritual. Su victoria no fue inmediata en la resurrección, sino que comenzó en el mismo momento en que entregó su espíritu. En ese instante, la realidad espiritual cambió para siempre. Su sacrificio marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y en el dominio del pecado sobre los hombres. Pero, ¿qué implicaciones tuvo su descenso para los que estaban atrapados en ese lugar? Cuando Jesús murió, su cuerpo permaneció en la tumba, pero su espíritu descendió a las profundidades. Como ya mencionamos, la Biblia nos dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Esto ha llevado a múltiples interpretaciones. Algunos creen que proclamó su victoria a los ángeles caídos que fueron encarcelados por su rebelión en los días de Noé, como menciona el libro de Judas. Otros sostienen que su mensaje fue para las almas de los justos que esperaban su llegada en el seno de Abraham. Cualquiera que sea la interpretación exacta, hay algo claro: Jesús no permaneció pasivo en la muerte. Su descenso tenía un propósito. En aquellos 3 días, algo ocurrió en las profundidades de la existencia. El dominio de la muerte fue sacudido. Si tomamos en cuenta el pasaje de Apocalipsis donde Jesús declara que tiene las llaves de la muerte y del Hades, entendemos que su sacrificio no solo redimió a los vivos, sino que impactó todo el orden espiritual. Las llaves representan autoridad. Esto significa que la muerte y el infierno ya no tienen poder sobre aquellos que han sido redimidos por Cristo. Es aquí donde la historia cobra un significado aún más profundo. Si Jesús arrebató las llaves del Hades, significa que quitó la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte. Ya no era el enemigo quien decidía el destino de las almas, sino Cristo mismo, quien tenía el poder de dar vida eterna. Este acto de victoria tiene implicaciones enormes para todos nosotros. Antes de su sacrificio, el pecado condenaba a los hombres a la separación de Dios. Pero con su muerte y resurrección, abrió un camino para que todo aquel que creyera en él pudiera tener vida eterna. Cuando Jesús resucitó al tercer día, su victoria se hizo visible en el mundo físico. El velo del templo se había rasgado en 2, indicando que la separación entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Sus discípulos, que antes estaban sumidos en el miedo, lo vieron con sus propios ojos y entendieron que la muerte había sido vencida. Y más aún, su resurrección marcó el comienzo de una nueva era, una en la que el poder del pecado y la muerte había sido derrotado de manera definitiva. Pero esto no termina aquí. El descenso de Jesús a los infiernos y su victoria sobre la muerte nos deja una pregunta crucial: ¿qué significa esto para nosotros hoy? La respuesta es simple, pero profunda. Significa que el poder del pecado ya no nos domina si estamos en Cristo. Significa que la muerte ya no es el final, sino un paso hacia la eternidad con Dios. Y sobre todo, significa que no importa cuán oscuro parezca el camino, la victoria de Jesús nos asegura que la luz siempre triunfa sobre las tinieblas.
El impacto del descenso de Jesús a los infiernos no se limitó solo a los días en que ocurrió, sino que marcó un cambio definitivo en la historia espiritual de la humanidad. Hasta ese momento, la muerte era vista como un destino incierto y oscuro. En la mentalidad de los antiguos, el Seol o el Hades era un lugar donde las almas permanecían en una especie de espera, sin certeza sobre su destino final. Incluso los justos, aquellos que habían vivido conforme a la voluntad de Dios, no tenían acceso directo a la presencia divina. Estaban en el llamado seno de Abraham, un sitio de descanso, pero no en la plenitud del cielo. Sin embargo, con la llegada de Jesús a ese lugar, la historia cambió para siempre. Su presencia iluminó las sombras y proclamó una verdad que resonaría por toda la eternidad: el Mesías había vencido el poder del pecado y de la muerte. Aquí es donde entendemos por qué su descenso no fue una simple visita simbólica. Jesús descendió con autoridad. No llegó como un alma atrapada en la muerte, sino como el Rey que venía a reclamar lo que le pertenecía. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús había declarado: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta afirmación no era solo una promesa futura, sino una realidad que se manifestaba en esos 3 días. Al entrar en el reino de los muertos, su sola presencia desafió todo el sistema que había gobernado hasta ese momento. Pero hay algo aún más impactante. Si Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, significa que el destino de las almas dejó de estar en manos de la oscuridad. Antes de su sacrificio, el pecado tenía un poder absoluto sobre la humanidad. Satanás usaba la muerte como su arma más temible, condenando a las almas a la separación eterna de Dios. Pero con su descenso, Jesús rompió esa cadena. No fue un enfrentamiento físico con el diablo, como algunas tradiciones sugieren, pero sí fue una confrontación definitiva de autoridad. Cristo no descendió a negociar ni a luchar con espadas espirituales. Él descendió para anunciar su triunfo, para tomar lo que le correspondía y para abrir el camino hacia la vida eterna. Este evento, aunque muchas veces ignorado o minimizado en la enseñanza cristiana, es crucial para comprender la victoria completa de la cruz. Sin su descenso, la historia estaría incompleta. No bastaba con morir, era necesario que la muerte misma fuera derrotada desde dentro. Y cuando el tercer día llegó, Jesús no solo salió de la tumba, sino que salió con la victoria absoluta sobre la muerte y el pecado. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy? En primer lugar, significa que no debemos temer a la muerte. Para aquellos que están en Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de la eternidad en su presencia. En segundo lugar, significa que el pecado ya no tiene poder para esclavizarnos. Antes del sacrificio de Jesús, el pecado gobernaba sin control, condenando a la humanidad a la separación de Dios. Pero ahora, el que cree en Cristo es libre. Y en tercer lugar, significa que la batalla espiritual que enfrentamos ya ha sido ganada. Aunque seguimos viviendo en un mundo donde el mal existe, sabemos que la victoria final ya fue declarada hace más de 2000 años. Este misterio, que ha estado oculto para muchos, es una de las verdades más poderosas del cristianismo. Jesús no solo murió y resucitó, sino que descendió al reino de la muerte para despojarla de su poder. Hoy, podemos vivir con la certeza de que la muerte ya no tiene la última palabra. Y es por eso que su resurrección no fue solo un evento histórico, sino la manifestación de una victoria eterna. Ahora que hemos desentrañado este enigma, la pregunta final es: ¿cómo cambia esto nuestra fe? ¿Realmente vivimos con la convicción de que la muerte ha sido vencida? ¿Comprendemos la magnitud de lo que Cristo hizo en esos 3 días? Si quieres seguir explorando los misterios ocultos en la Biblia y descubrir verdades que transforman nuestra manera de entender la fe, suscríbete a Enigma Bíblico. No te pierdas los próximos vídeos donde revelaremos enseñanzas que han estado ocultas por siglos y que pueden cambiar tu perspectiva sobre la historia sagrada. Activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de conocimiento y revelación.